La electricidad es la forma de energía más usada. La electricidad enciende nuestras bombillas, hace funcionar nuestros electrodomésticos, mueve motores. La energía eléctrica se transforma en energía calorífica, energía luminosa, energía mecánica y otras formas de energía para ser útil. Tú no puedes ver la electricidad, pero puedes ver qué hace, por ejemplo, cuando enciendes una bombilla. La materia está formada por átomos. No puedes verlos porque son muy pequeños, pero puedes imaginarte cómo son. Los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva, los electrones carga eléctrica negativa, y los neutrones, en cambio, carecen de carga. Los protones y los neutrones forman el núcleo o centro del átomo. Los electrones giran alrededor del núcleo como si fuesen planetas alrededor del Sol. Si un átomo tiene el mismo número de protones que de electrones, tiene una carga eléctrica neutra. Cuando un electrón se sale de su órbita, es llamado electrón libre. Esto significa que el átomo tiene ahora una carga positiva. Los electrones libres pueden unirse a otro átomo y hacer que el balance de su carga sea negativo. Los átomos con la misma carga se repelen, pero los átomos con diferente carga se atraen. Los electrones libres pueden ser atraídos por átomos donde falta un electrón. Cuando esto ocurre continuamente, estos electrones en movimiento constituyen lo que llamamos corriente eléctrica. Un circuito eléctrico es el recorrido por el cual circulan los electrones. Consta básicamente de los siguientes elementos: un generador que proporciona la energía eléctrica, un hilo conductor, un elemento de maniobra que puede ser un interruptor, un pulsador, un conmutador, etc., y un receptor, bombilla, motor, timbre, etc. Se denomina corriente eléctrica a la circulación de forma continua de los electrones por un circuito. Vemos un ejemplo animado. En nuestro circuito eléctrico tenemos un generador del cual salen los electrones por su polo negativo y atravesando nuestro receptor, la bombilla, este se enciende. Aunque en realidad los electrones circulan desde el polo negativo de la pila al polo positivo, por convenio se ha establecido el sentido contrario, desde el polo positivo al polo negativo. Este sentido recibe el nombre de sentido convencional. El voltaje es la fuerza eléctrica que hace que los electrones libres se muevan de un átomo a otro. La unidad de medida del voltaje es el voltio. El voltaje generalmente es suministrado por una pila o batería. Este voltaje o tensión se reparte entre los distintos elementos del circuito. Para medir el voltaje se utiliza un aparato llamado voltímetro. Otra importante magnitud eléctrica es la intensidad de corriente, que es la cantidad de electrones que atraviesa un conductor en la unidad de tiempo. Se representa por la letra I mayúscula y se mide en amperios. Para medir la intensidad de corriente se utiliza un aparato denominado amperímetro. Otra magnitud eléctrica es la resistencia, que es la mayor o menor dificultad que opone un material al paso de la corriente eléctrica. La resistencia de un conductor depende de las características del material, es decir, de su resistividad, así como de su longitud y de su sección. Si variamos la sección de un conductor, resulta que cuando aumenta la sección disminuye la resistencia, y cuando disminuimos la sección aumenta la resistencia. Si actuamos sobre la longitud, vemos que al aumentar la longitud aumenta la resistencia, y al disminuir la longitud disminuimos también el valor de la resistencia. George Simon Ohm descubrió a principios del siglo XIX que en los circuitos eléctricos la intensidad, el voltaje y la resistencia se relacionan según la ley que tiene su nombre, la ley de Ohm. Vemos en esta animación que si manteniendo fijo un valor de resistencia variamos un valor de tensión, varía el valor de la intensidad. Y de igual modo, si variamos el valor de la resistencia manteniendo fijo el valor de la tensión, varía también el valor de la intensidad. Ley de Ohm. Cuando quieras dibujar un circuito, puedes usar símbolos para representar los diferentes componentes. Cada componente tiene su propio símbolo. Usando estos símbolos, puedes dibujar tus circuitos eléctricos. Aquí aparecen los símbolos de algunos componentes que debes conocer y usar. Los circuitos en serie son aquellos que disponen de dos o más operadores conectados seguidos en el mismo cable. Todos los elementos conectados en serie son atravesados por la misma corriente eléctrica. Ejemplo de cálculo. Los circuitos en paralelo son aquellos que tienen dos o más elementos conectados en distintos cables.
En un circuito paralelo la corriente dispone de varios caminos alternativos para pasar del polo negativo al polo positivo. Ahora vemos un ejemplo de cálculo. Los circuitos mixtos son aquellos que contienen elementos conectados tanto en paralelo como en serie. Para la resolución de este tipo de circuitos tendrás que emplear conocimientos que tenemos y hemos adquirido sobre circuitos serie